Hola, buenas noches, profesor y compañeros. Hoy estaremos hablando y discutiendo más que nada sobre el anticristo, sobre Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, para poder hablar de sus obras, tenemos que saber un poco de él. ¿Qué estaremos sabiendo de él? Lo básico. Friedrich Nietzsche nació en Prusia en 1844, un 15 de octubre. Este nació bajo una cadena familiar, es una opresión familiar desde el mundo cristiano. Entonces, esto permite a que el autor tenga una amplia visión desde su punto de vista cristiana. ¿Por qué? Porque nació con él, creció con él, estudió igual en una universidad cristiana y posteriormente él se declaró como filósofo. Y muchísimo antes de acabar su carrera, lo postularon para dar clases de filosofía, que no muy poco tiempo después lo tuvo que dejar. ¿Por qué? Porque a este le dio sífilis. Esto hizo que decayera un poco nuestro autor. ¿A qué sentido? Posteriormente lo diagnosticaron como si estuviera loco. Entonces lo metieron a un psiquiátrico. Gracias a esto tenía compañeros que igual sabían lo que está escribiendo nuestro autor. Entonces sabía perfectamente qué era lo que pensaba. Sabía perfectamente cómo lo pensaba. Entonces sus compañeros fueron quienes publicaron sus grandes obras. Lo que hoy en día pues, empezaremos a hablar del anticristo. Sabemos que es el anticristo, más que nada, no es una persona, muchos llegan a pensar eso, pero lo que realmente nuestro autor habla es una crítica al cristianismo. Una crítica no solamente sin fundamentos, no es una crítica que vaya y nada más diciendo cosas que no al cristianismo. Tenemos que saber que el autor sabe del cristianismo, ha vivido el cristianismo, como ya anteriormente lo he dicho. Entonces, empezaremos hablando del cristianismo. Para poder hablar del cristianismo, empecemos hablando para lo que Friedrich Nietzsche dice y expresa exactamente de qué es el bien y qué es el mal. Ahora, el bien o el sentirse feliz consigo mismo, como lo identifica nuestro autor, es el tener poder. El poder saber, el que tú seas fuerte. Y su contrario es la debilidad. La debilidad es la opresión, la enfermedad, entre otras cosas. Ya teniendo esa idea principal, tenemos que bajarnos un poco más a un terreno, bueno, algo más terrenal, valga la redundancia, de que si tenemos en claro, más que nada, lo que era un Dios antes y después, podremos saber identificar por dónde va la caminata de nuestro autor, por qué río de cauce va llegando. Sabemos que los autores antes en Grecia, en Mesopotamia, entre otros, se tomaban como los dioses poderosos, los dioses que tenían el saber, los dioses que podían crear. Y gracias a esto, eliminaban a la parte de los humanos que no necesitábamos, que nada más sobreviviera la parte fuerte, la parte que necesitábamos para poder salir adelante. Esto lo vemos en los animales. Yo, por ejemplo, yo personalmente tuve una perrita que tuvo a sus hijos y uno que salió malito lo tuvo que sacrificar. Entonces, eso era lo que antes lo teníamos como base. Pero desgraciadamente, o para muchos afortunadamente, llegó algo llamado el cristianismo. ¿Qué es esto? Esto suscitó en Roma, y el autor habla específicamente que este fue uno de los principales motivos para que se fuera decayendo. ¿Para qué? Para que fuera destruyéndose poco a poco. Porque antes se creía en Roma que era todopoderosa, iba conquistando tierras, pero después de que reconoció como el cristianismo como su legítima religión, fueron decayendo poco a poco. No solamente por el hecho de que lo invadieron, sino porque empezaron a hacer algo que son las fases y el fundamento del cristianismo. Empezaron a rezar por un Dios que los perdonaría, que los ayudaría, pero más que nada rezaban porque no querían sufrir en ese momento. Lo que anteriormente otros dioses decían que tenías que luchar para poder salir adelante, para poder ser alguien más. Pero tenemos que tener en cuenta que el cristianismo se encargó de quitar eso. Se encargó rotundamente para que pudieran
desgraciadamente, controlarlo. Hablando de controlar, retomamos un poco lo que es la felicidad con una analogía más que nada que hace el autor sobre la creación del hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, supuestamente, pero que cometió su primer error. Ese fue un gran error, crear al hombre. Porque después tuvo que hacer algo para que se sintiera feliz. Le dio la felicidad. Creó paraísos y todo. Él era feliz, pero después de un rato se aburrió. ¿Y qué pasó después? Creó a los animales. El hombre era feliz con los animales, pero de igual forma se aburrió. Entonces cometió su segundo gran error, que por el que mucho tiempo se retractó de haberlo hecho. Creó a la mujer. Esto fue una plaga para Dios, no para el hombre, porque el hombre fue inmensamente feliz, y lo es hoy en día. ¿Por qué fue una plaga para Dios? Porque gracias a esto nació algo que a la religión no le gusta platicar, que el cristianismo más que nada demerita, que es la ciencia. La ciencia, que es buscar, tratar de interpretar, buscar la solución. Para el cristianismo esto era lo peor que podía haber pasado. Entonces se dice que la mujer fue quien creó la ciencia, quien creó ese pensamiento en el hombre de saber, de querer conocer. Entonces se dice que la mujer fue el gran error de Dios. Entonces, para esto, Dios no sabía cómo contener a la sociedad. Desde ahí, ese es un punto de vista muy aparte de lo que dice Nietzsche. Nietzsche decía que no necesitábamos ser oprimidos, y Dios lo que necesitaba es que estábamos oprimidos. Quería que nos controlaran, quería que fuéramos parte de, si así decirlo, de sus experimentos a mano, no porque no saliéramos de él. Entonces, sabíamos perfectamente qué era lo que necesitábamos hacer. Pero desgraciadamente ocurrió una época de oscurantismo donde Dios mandó a sus discípulos para dar la palabra, los cuales eran los sacerdotes. Los sacerdotes se encargaron de quitar bibliotecas. Los sacerdotes igual se pusieron en contra de la humanidad, en contra de esos valores que tanto nos criaban, nos se sentían tan grandes. Por eso tenemos una época de oscurantismo. Hay muchísimos libros de Aristóteles, de Sófocles, de todos los filósofos sabios y por haber dentro del Vaticano que no lo sacan. Y no lo sacarán. ¿Por qué? Porque quieren tener a la humanidad tan oprimida que si no sobresale es más fácil controlar. Bueno, es un pensamiento que nuestro autor comparte y tanto yo comparto, porque los sacerdotes hicieron algo y nos hicieron creer algo, que si estábamos en la tierra sufriendo era porque lo merecíamos. ¿Y de verdad habrá sido eso? De verdad ahí entra una pregunta que los sacerdotes comunican y expresan y dicen. Pensemos que este es el sacerdote. Que el sacerdote dice: cuando mueras te irás al paraíso. Cuando mueras tus pecados se quitarán. ¿Realmente tenemos conocimiento de qué hay después de la muerte? ¿Realmente sabemos qué hay después? Si existe un paraíso o si simplemente existen los pecados. No sabemos. ¿Por qué? Ahora, si tenemos un Dios todo omnipotente que lo da el cristianismo dice que este Dios perdona y no castiga. Entonces, son incongruencias que tiene el mismo cristianismo. No sabemos si este Dios puede lastimar, no sabemos si este Dios realmente existió. Pero entonces llega una palabra que nos confunde a muchos y más que nada es la fuerza de otros muchos, que es la fe. Que no sabes ni cómo es, ni si existe, pero ¿qué crees? Tienes que creer. Esa palabra de fe es muy fuerte para muchas personas. No solamente porque crecieron, sino porque la religión se los inculcó directamente desde los huesos. Entonces,
¿Sabremos realmente qué hay después de la muerte? No lo sabremos. Nuestro autor hace una comparación del budismo frente al cristianismo y dice que el budismo es una religión fuerte. ¿Por qué? Por una cuestión. El budismo te prepara a ti para la vida. Te prepara a ti y dice, ¿sabes qué? Pues sí, la vas a cajetear, pero ponte fuerte, porque la vida sigue. Y si estás viviendo ahorita, es por algo. No es simplemente para, valga la redundancia, o saber mínimo expresarse, estar sufriendo en la tierra. Si estás vivo es por algo. Entonces, el budismo se cree, el autor cree, piensa que es una religión fuerte, porque te da los valores a ti como persona. No los inculcan, no los inculcan a rajatabla como muchas veces se hicieron en la religión cristiana. No. Sabemos que el budismo hace que creas en ti, hace que seas fuerte, hace que pienses lo que el cristianismo no quiere que lo hagas. Esto tiene una razón de ser, como ya lo habíamos dicho, la opresión, el que no crezcas, el que solamente te sigas pensando y creas que todo es culpa de Dios, o que Dios tiene un camino para ti. ¿Realmente sabemos eso? ¿Realmente sabremos que Dios, o mejor dicho, el Dios del cristianismo, nos creó con un propósito? ¿O simplemente fuimos un error más? No lo sé, no lo sabremos. Y no creo que alguna vez alguien lo sepa, porque al final de cuentas la fe es lo principal. La fe es lo que hace llevar a muchas personas a la vida. Eso se cree, eso se piensa. Y Nietzsche dice que no es cierto. Nietzsche dice que tenemos que pensar, salir adelante, no creer en lo que nos dice el cristianismo, porque ellos solamente nos quieren oprimir. Entonces, realmente quiero opinar ahora directamente sobre este libro. Es un libro muy muy fuerte, muy pesado para, o sea, para personas que piensan que el cristianismo es la fe, es la forma de la virtud del ser humano. Cuando realmente te puedes dar cuenta que este libro puede hacer que cambies de parecer. Porque te da verdades que tú no quieres escuchar. Te da verdades que simplemente el mundo puede ocultar. Entonces yo quiero cerrar con una pregunta. ¿Realmente sabremos a quién adoramos? ¿O simplemente seguimos lo que nuestros padres, abuelos o bisabuelos lo hicieron? Y lo hicieron porque los tuvieron que domar, los tuvieron que calmar, porque no querían que la ciencia siguiera avanzando. Hay que pensar bien las cosas, saber cómo lo hacemos, saber lo que decimos, saber por dónde vamos. Pero más que nada, siempre hay que pensar. Gracias.